Pues bueno, yo crecí en una casa cristiana, así que querer ser la chica de las fiestas, que toma trago, que sale con muchachos, no era una opción para mí. No podía hacer lo que hacían, pues, mis amigas. Y yo decía, yo quiero hacer lo que ellas hacen, porque no puedo. Así que me tocó volverme un camaleón. Pero para poder lograr eso, no saben lo que yo tenía que hacer. Yo muchas veces tenía que prestarle ropa a mis amigas, shorts, vestidos de ¿No te dejaban poner rumba, shorts? tacones, ese tipo de cosas. Sí, pero yo no tenía shorts lindos de salir a fiesta, porque es que no... Tú tenías el que era Yo un jean tenía primero que luego... cortaba, exacto, porque era el de estar en la casa. Yo no salía Que con se termina shorts. después en el piso del baño siendo para salir y no mojarse. Sí, pero ¿sabes algo? Yo sí tenía shorts, pero no eran... Eran muy, muy puros ya. O sea, Ok. No. era muy de niña buena, para que me entiendan. Ya. Anoten eso, short de niña Eran buena. bermudas. O sea, de tela, de esos bonitos. Hoy se están usando. En mi época de adolescente no se usaban, eso era muy aburrido. Mi papá me compraba esos. Entonces, yo tenía que prestar ropa de rumba. Así que yo me acuerdo que una vez a mí me pillaron la vuelta. Me pillaron que yo tenía una doble vida. ¿Por qué? Cosas de la vida que pasan. Se filtraron unas fotos en internet y casualmente el muchacho que la subió conocía a alguien de la iglesia. Un adulto, una señora. Y esa señora me sapió. Y me acuerdo que con esto voy al punto. Cuando los pastores, bueno, ven esto, yo danzaba en la iglesia. A ver, ya sea de todo en la iglesia. Me acuerdo que la pastora me dijo algo que a mí no se me olvida. Y justo es lo que quiero decir ahora. Es como el centro y es... Ni el nombre que usas en Facebook, ni la vida que estás llevando, ni la ropa que usas es tuya. Y yo como que... Tiene toda la razón. Obviamente no tuve palabras para defenderme, pero eso nunca se me olvidó en la vida porque me di cuenta en ese momento que yo estaba acostumbrándome desde adolescente y hasta que crecí a adaptarme a cada entorno, a las personas, yo era distintas personas. Y si para eso tenía que peinarme, maquillarme y vestirme diferente, yo lo hacía. En mi casa era una cosa, con las amigas del colegio era otra, con los de la iglesia era otra, y así me adaptaba. O sea, literal me volví un ¿Y camaleón. vivías ligera? No, para nada, porque ustedes saben cómo vive el mentiroso, ¿verdad? Tienen que estarse acordando de la mentira pasada para poder sostener otra. Es demasiado pesado. Hay una historia en la Biblia que Jesús estuvo cerca de personas, así como lo que tú estás describiendo, que yo no lo digo porque otros sean así, porque yo también me he encontrado en esta situación en la que, oye, pero ¿por qué estoy como tratando de aparentar algo que realmente no soy? Y esta historia trata de que ya Jesús, su fama se estaba comenzando a conocer y muchos estaban empezando a creer que Jesús era quien decía que era. Eso está en Juan 12:42, creo que ahí les va a aparecer. Cito, dice, sin embargo, muchos de ellos, o sea, de los que estaban empezando a creerle, incluso muchos de los jefes, ¿qué dice allí? Creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. O sea, la gente que estaba allí era como que, este tipo Jesús definitivamente es quien dice que es. Pero yo no puedo decir que creo en esto, porque si no... A ver, pongámonos en la posición de los fariseos. Perdían el trabajo, tal vez los metían presos. O sea, los señalaban, los juzgaban. Y básicamente a ellos les tocó ponerse la máscara de, aunque por dentro estoy creyendo, por fuera no voy a expresar que creo. Entonces yo leía esto, me acordaba de tu historia, me acordaba de mis otras 7,000 historias cuando he tenido que ponerme la máscara de algo que no soy y llevar el peso de una vida de apariencias. Y yo me hacía la pregunta de, ¿qué hay dentro de nosotros que nos lleva a vivir de esa forma? Y esto no es un mensaje condenador, ojalá que estemos recibiendo esto en amor. Es como si de cierta manera tú estuvieses viendo a alguien que amas, que está como con un peso encima y tú como que, hey amigo, quítate eso. Pero esa persona por alguna razón necesita llevar ese peso. Yo veo como Dios hoy tal vez nos está mirando a muchos y nos está diciendo, ¿por qué tienes este peso encima? Yo tengo varias cosas acá, pero una de ellas es que
nos aterra el rechazo. Eso es una de las razones que creo que hace parte de este ejercicio. ¿Cuál es la fuerza más poderosa del mundo para hacer bien? Dicen que es el amor. Es más, la Biblia describe de cierta forma en un plano general cómo Dios es ese amor. ¿Y ustedes saben cuál es la fuerza más destructora que hay sobre la faz de este mundo? No es el odio, sino el rechazo. El rechazo es una sensación que destruye, que nadie quiere vivir. Y probablemente, yo pienso en estos fariseos dijeron, o sea, no nos permitimos imaginarnos cómo será nuestra vida siendo rechazados por el entorno. ¿Cuántas veces nosotros hemos cambiado lo que somos, hemos dejado de hablar lo que pensamos, decir lo que sentimos solamente para no ser rechazados o no ser aislados? Y me adapto, empiezo a hacer lo que otros quieren que yo sea. Y esto no pasa solo con los jóvenes, esto no pasa solo con los adolescentes, esto pasa también con los adultos. Llegamos a un trabajo, llegamos a un entorno, a una relación. Y, ay, es que a mí no me gusta que te pongas esa ropa. Miren, yo les voy a decir algo. Esto no estaba aquí, pero Eso lo voy a chisme. decir. Chismecito, no, mentira. Yo les voy a decir algo. Hubo una temporada de mí, esto yo me vine a dar cuenta hace como 2 años. O sea, yo no era consciente, pero una temporada de mí donde yo quería agradar tanto a mi esposo, y yo no estoy diciendo que agradar a mi esposo sea malo, pero era una concepción enfermiza. Quería agradarlo tanto por temor a que se fuera, que para mí era importante que a él le gustara cómo me vestía ese día, X día. Entonces yo le decía, amor, ¿cómo me veo? Y si él me decía como, yo me cambiaba. O sea, yo Confirmo. podía retrasar la salida media hora y frustrarme obviamente, pero cambiarme solamente porque a él no le gustaba. Y eso lo hice muchísimas veces. Obviamente había mucha inseguridad y muchas cosas, pero era ese temor al rechazo lo que me hacía adaptarme y dejar de ser quien yo sentía en ese momento que debía ser solamente para poder agradar. Y eso lo hacemos muchísimas veces, de distintas maneras. En este minimalismo espiritual de que estamos hablando, yo creo que Dios necesita y se imagina que la iglesia sea una iglesia real. Y ojo, no es que estemos celebrando el desorden o el pecado, como a veces se suele ver este tipo de mensajes. No, para nada. Es que no tiene ni 5 de sentido yo tratar de vivir una vida adorando a la verdad o siguiendo a Jesús, que es la verdad, cuando mi propia vida es una mentira. Hemos dejado de decir no muchas veces Muchas en el veces, trabajo. pero no, sí, sabes como que, oye, ¿puedes ayudarme con tal cosa? Y tú, no, sí. Por el temor a que tenemos que ganarnos la aceptación de la gente. Y tristemente, quiero decirlo pues, con mucho respeto, las empresas, las familias y las iglesias, que al final están compuestas por gente como tú y como yo, han estado plagadas por muchos años de personas que sin saberlo inconscientemente hemos construido una vida que ha pesado mucho porque es una vida de apariencias. Por eso la cita que hablábamos la semana pasada, Jesús hace la invitación y dice, si estás cansado, si estás trabajado, ven y yo te voy a dar el verdadero descanso. Por eso la pregunta y la invitación con la que tal vez viste por ahí en redes. ¿Será que la vida nos está pesando? Es porque estamos llevando una vida que nadie nos ha pedido vivir. Entonces, la primera idea es, ¿cuál? El rechazo. Tengamos eso muy presente. No te sientas condenado ni condenada. El temor al rechazo es lo que todos tenemos. O sea, a mí me da pánico el hecho de yo ofrecérmele a alguien y que esa persona me rechace. Pero ya cuando tú maduras emocionalmente en este tema, tú sabes que el rechazo hace parte de la vida de cierta manera. Y el rechazo hoy de la gente, en lo personal a mí, me afecta, obvio. Pero de cierta manera me repongo rápido porque sé que aunque tú me rechaces, Dios no me rechaza. Y no estoy buscando que todo el mundo me acepte porque sé que aunque no todo el mundo le voy a caer bien, Dios sí me acepta. Y de ahí parte un poquito la idea, pero eso ya lo voy a dejar para el final. Otra idea importante en esto es que no creo, no confío y por ende no creo. Tú decías algo y es, fulanito me puede rechazar, pero yo sé que hay uno que no me rechaza. Fulanito me puede condenar, me puede juzgar, pero yo sé que hay uno que no lo hace. Y hay algo importante aquí, es que si yo no creo que Dios es esto, que Dios no me juzga, que Dios no me condena, que Dios me ama sin condición, que Dios no está todo el tiempo sumándome puntos, ahí mirando a ver una lista, un checklist. Si yo no creo en esto, yo no voy a confiar. Pero yo quiero enfocarme en algo importante y es, un hijo que no confía es porque ha visto a un papá que
no es No es digno de fiable, confianza. no es digno de confianza. ¿Por qué? Porque tal vez en la casa es una cosa y en la calle muestra otra. Entonces el hijo dice, ¿tú por qué me dices en la calle que me porte de cierta forma si tú en la casa haces tal cosa? Empieza a desconfiar este hijo y como ya lo hemos dicho muchas veces, cuando nosotros hemos crecido con este tipo de figuras de autoridad que no son de confianza, empezamos a proyectarlo en Dios. Y por eso es que muchas veces Dios no... Nosotros sabemos, yo sé que la mayoría de los que estamos aquí sabemos que somos amados por Dios, pero decimos, ¿cuál amor? Yo no lo siento. ¿En qué momento? Una vez en la mesa hablamos, me acuerdo, de un tema que se llamó filtros. Y es que uno ve todo lo que nos rodea. Nosotros vemos todo lo que nos rodea a partir de los filtros de nuestra vida. Y es imposible que creamos que podemos confiar cuando todos en la vida nos han traicionado, cuando nadie nos ha dado como la capacidad de decir, oye, yo puedo depositar mi confianza en ti. Los que Y se por ende supone- vemos a Dios de esa misma forma. Sí, los que se supone que más nos aman son los que más daño nos han hecho. Entonces, ¿cómo podemos confiar en un Dios que nos ama? ¿Cómo no me va a traicionar ese Dios? Entonces, qué bueno es poder ir sanando, y esto no lo vamos a hacer solos, incluso ahorita creo que vamos a hablar un poquito de eso, Sí. sino que lo hacemos en Dios. O sea, el mismo Dios se encarga de reestructurar todos estos pensamientos, todas estas ideas que hemos ido construyendo a lo largo de la vida. Pero yo te voy a decir algo muy importante y es, si hay un bloqueo, si hay algo que a ti te impide acercarte más a Dios, no es porque tú seas malo, no es porque tú seas un error, no es porque tú seas lo peor del mundo, es porque hay un filtro que te está limitando a experimentar la profundidad del amor de Dios, de la manera en que Él nos ama. Por un ejemplo, es la vida falsa de la máscara. Es como si tú y yo no hubiésemos casado y tal vez nunca... Bueno, tú y yo nos casamos, ok. Perdón. Tú y yo nos casamos, confirmo. Y el día que nos casamos, literal, allí en físico, tú no usaste una máscara. Yo tampoco. Tú estabas con tu maquillaje, yo con mi super peinado. Y creíamos que nos estábamos viendo tal cual éramos. No era del todo cierto. Porque cuando nos fuimos a la convivencia y pasan los años y nos enfrentamos a todos estos temas, nos damos cuenta de que mucho de nuestra relación estaba basada en una versión falsa. Una versión falsa, religiosa, perfecta de... Aquí soy la esposa del muchacho y pulcra. Y yo aquí como el hombre que no tiene tentaciones. Y no. Hace muchos años yo no sufro de eso. Y una vida totalmente de mentira. Entonces era como si técnicamente ese día tú y yo nos casamos y estábamos en una fiesta de disfraces. Literal. Un par de máscaras que gracias a Dios a medida que ha pasado el tiempo hemos dado la oportunidad de ir quitándolas poco a poco. Una vez un amigo me decía, brother, pero es que toca. En la vida toca, un amigo me decía, toca aparentar. Tú no puedes ser tal cual eres porque la gente te rechaza. La gente te juzga. Pero ¿ustedes creen que tiene sentido que si nosotros estamos construyendo una sociedad a partir de la iglesia que quiere marcar la diferencia? La diferencia de la iglesia no es, en la iglesia uno no toma. Eso no es el punto. En la iglesia la gente no dice vulgaridades. Ese no es el punto. Si eso es fácil dejar de hacerlo. Eso es fácil dejar de hacerlo. Pero quitar las máscaras de acá adentro, ay papá. Eso ¿Y es lo que sabes nos qué trae a ver pasa? Que yo creo que nosotros, poniendo el ejemplo del matrimonio, aplica para cualquier cosa, pero usando ese mismo ejemplo, yo creo que nosotros no es que nos queríamos engañar. O sea, yo no te quería engañar, tú no me querías engañar a mí, pero estábamos engañándonos a nosotros mismos. O sea, habíamos construido tantas mentiras que se terminaron convirtiendo en una realidad para nosotros. O sea, era una fantasía y yo te estaba vendiendo en cierta parte una fantasía y tú me estabas vendiendo una fantasía. Y es como, wow, qué lindo. Entonces, cuando llegamos a la realidad de lo que somos en la casa, es donde uno desmiente esa fantasía y uno dice, ven acá, pero tú no eras así. Ahí viene el tipo de comentario de que ahí viene el tipo de comentario de que has cambiado. Exacto, y no es que has cambió. cambiado. Es que se mostró tal cual lo que siempre hay. Y Exactamente. ojo, no estamos juzgándolo. No estamos señalándolo como que pecador, te vas al infierno, arrepiéntete. No, es hacernos la pregunta de, oye, ¿será que esto que yo siento que soy, realmente lo soy? ¿O es que esta versión de mí es algo que hasta yo mismo me he convencido que soy, pero no tiene nada que ver con esto que Dios dice que yo fui hecho a su imagen y semejanza, como dice la Biblia, que ahora vamos a hablar un poco de eso. Entonces recapitulemos. Vamos a quitarnos el peso de la imagen. Y hay dos cosas que estamos diciendo como respuesta a la pregunta de ¿y por qué queremos mantener una imagen falsa? Que fue lo primero que dijimos, el rechazo. Y segundo, porque no confiamos, En un Dios que porque no ama. podemos creer, porque nuestro filtro está dañado. Y hablando un poquito de este tema de la confianza,
nosotros planteamos una pregunta acá y es, ¿en qué nos afecta llevar el peso de la imagen? Si a lo largo de la historia en la Biblia vamos a encontrar a un pueblo que creía en Dios, pero que cada vez que desconfiaba de Dios, creaba una imagen. Reducía la imagen de Dios a algo que existía. Casi siempre un animal. Casi siempre sea un animal. Va a decir. No, sí. Por ejemplo, esta parte donde este hombre Moisés recibe los mandamientos. Está en el monte allá arriba. Él sube a la montaña porque va a recibir... Esa fue la primera descarga que se hizo de la nube. O sea, él subió, descargó de la nube la información, los 10 mandamientos, y cuando vuelve encuentra el pueblo que ya había hecho una figura para adorarla. O sea, el hombre, repito esa frase que me encantó, cada vez que ve que o siente que no puede confiar en Dios, dice, yo tengo que hacerme una imagen para poder adorarle y poder seguirla. Y eso nos pasa a nosotros. Cada vez que creemos que Dios no está haciendo algo, cada vez que creemos que Dios no está obrando, que lo que prometió no lo va a cumplir, que no es bueno, que no me está cuidando, entonces yo necesito resolver. Y si ese Dios tengo que ser yo, voy a ser yo. Si va a tener que ser a mi manera, en mi agenda, de mi modo, lo voy a hacer, porque no confío. Sí. Entonces, vamos a ir a Génesis 1, que es el inicio de la creación, para poder entender un poquito más esto. Y dice que Dios dijo, creemos a los seres humanos a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que ejerzan poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y salvajes y sobre los reptiles. Básicamente, sobre todo lo que existe. Pero me encanta esa primera parte. Creemos a los humanos a imagen y semejanza. No, sí. Ah, ok. ¿Qué hiciste? La seña. No, la señal falsa. Me parece muy importante esto porque de verdad que hemos estado persiguiendo una imagen de un Dios que no es la correcta. Y si Dios dijo que fuimos creados a su imagen y semejanza, entonces, ¿por qué nosotros vamos a crear imágenes de Dios en la tierra? Yo les voy a decir algo, las personas no deben hacer imágenes de Dios porque ya Dios hizo imágenes de sí mismo. Y somos nosotros. Nosotros, no estoy diciendo que nosotros somos iguales o más que Dios, estoy diciendo que nosotros somos la representación de Dios en la tierra, que Dios está en mí, que Dios mora en mí, que yo llevo a Dios conmigo a donde yo estoy. Entonces, ¿por qué la duda? ¿Por qué mi temor? ¿Por qué mi desconfianza de Dios? Probablemente sea por lo que mencionamos hace un momento. ¿Por qué nos afecta llevar una vida con el peso de la imagen? Porque no fuimos diseñados por Dios para eso. O sea, alguien aquí es ingeniero, que esos de arman cosas y desarman cosas y cositas así. ¿Alguien? O se cree ingeniero. ¿Qué? O se cree ingeniero. O se cree ingeniero como yo. El otro día, uno de estos equipos me estaba molestando y me lo llevé para la sala. Amor, destornillador, no hay. Cogí un cuchillo. Empecé, no lo dañé, gracias a Dios. Y yo lo abro y yo digo, yo no entiendo, pero está sucio. Más a soplar. Y yo sé que mucho del ruido viene por el tema. El tema es que yo no comprendo en mi limitada cabeza de músico cómo funciona eso por dentro de los sistemas. Yo no lo comprendo. Pero esos aparatos están hechos de cierta manera que el que los creó entiende por qué los hizo así y cómo funcionan bien. Y porque cada pieza va donde va. Y porque cada pieza va donde va y porque esos aparatos no están hechos a prueba de agua, por ejemplo. O sea, si yo meto eso al agua, pues, si sabía contar, ya no puedo contar con eso. Porque no fueron creados para eso. ¿Y quién sabe para qué fue creado cada uno de esos aparatos? El creador. Dios, si partamos de la idea, bueno, porque aquí cada uno puede tener su percepción de Dios y tal vez alguien aquí está dándose la oportunidad y dice, no, yo no me convenzo del todo de que Dios... Pero partamos de la idea de que demos el beneficio de la duda de que Dios te creó. Que tú no fuiste una aventura de tu mamá y tu papá. Solamente, como fue mi caso. Partamos de la idea que tú y yo nacimos con un propósito. Y que estuvimos pensados en la mente de un Dios poderoso, hermoso y creador que te puso a ti y a mí sobre esta tierra. Entonces, Él, como nuestro creador, creo que es el más indicado para decirnos por qué nos trajo acá y cómo funcionamos. Y por qué la vida de llevar el peso de la imagen nos hace tanto daño. Porque en la idea de Dios, cuando Él dijo, hagamos la imagen y semejanza.
No estaba la idea de que tú tuvieses que montarte en una vida que no fuese la tuya. No te hizo con la intención de que te pusieras un disfraz de 6 de la mañana a 6 de la noche. No nos hizo para que nos pusiéramos un disfraz los domingos. Hoy tocó el disfraz del cristiano. Y aquí hoy. No nos hizo para que nos montáramos en una vida falsa. Nos hizo realmente para que fuésemos reales. Y tú podrás decir, ¿y yo puedo realmente ser como yo soy y con toda la basura que tengo aquí en mi cabeza, con todos los temores, con todas mis inseguridades? Mira, yo no sé si esto revoluciona explota la cabeza de alguien, pero sí. Es más, la única manera para que Dios pueda trabajar en nosotros, tenemos que mostrarnos con nuestra verdad. Mi verdad ha sido que muchas veces he tenido que llegar a Dios y decir, ¿sabes qué? En este aspecto no confío en ti. Y solamente al expresarlo es que he empezado el proceso de, lo dije, se evidenció y Él ha podido venir a tratar esa mentira para reemplazarla por su verdad. Pero no, yo antes era con las manos alzadas todo el tiempo, ¿no? ¿Cuántos creen en el Señor? Cuando yo era el primero que estaba dudando. Sí. Y ahora yo no estoy celebrando que ahora todos hagan... No, pero el primer paso para ser vulnerables es ser reales. Sí, pasarnos la vida construyendo una imagen que pueda agradar más a otros que a Dios es agotador. O sea, nosotros no podemos vivir así. Tú decías algo, Dios nos creó para ser reales. ¿Y por qué? Porque ser reales es vivir en libertad. ¿Cómo podemos decirle, Señor, hazme libre, Señor? Es que yo siento que tengo unas cadenas, pero si andamos todo el tiempo con una imagen liberación, partimos cadenas hasta da miedo. Sí, o sea, si tú has sido una persona que ha crecido en ambiente de iglesia, yo creo que has podido experimentar 100,000 o al menos ver 100,000 liberaciones de las personas y ver cómo esas personas vuelven a lo mismo. Porque hay mucho más en el fondo, porque tal vez me estoy perdiendo de algo, no estoy viendo algo, no estoy dejando que Dios llegue a lo profundo de mi ser, y no porque Él pueda, solo porque yo no se lo permito, solo porque yo cerré la puerta con llave y boté la llave y le he dicho, no te vas a meter allí. Entonces, ¿cómo puedo pedir libertad y querer vivir tranquilo y en paz si yo mismo soy el que estoy guardando y atesorando todo aquello que me hace preso? Entonces, como decían por allá, una vida que guarda la imagen todo el tiempo es una vida que vive cargada, cansada, aunque el día tuviera más horas, aunque tuviera más libertad, aunque tuviese el trabajo que quisiera, aunque tuviese la relación que quisiera, siempre está agotado, siempre se siente confundido, temeroso y inestable. Así como la semana pasada, no sé si recuerdan que hablábamos que practicar el séptimo día del descanso nos vuelve más eficientes en los otros 6. ¿Se acuerdan de eso? Es exactamente el mismo principio. Cuando empiezas a vivir una vida real, transparente, esforzándote por siempre perseverar en la verdad, te das cuenta que la semana no necesita otro día. Te das cuenta que esas vacaciones no es que sean como tan urgentes ya. Te das cuenta de que no todo el mundo está en tu contra. Te das cuenta de que el mundo no gira alrededor de nosotros. ¿Saben cómo se llama este tema o esta idea de, oye, es que yo estoy en el trabajo de mantener una imagen? Mi proyecto más importante es preservar mi imagen. ¿Sabes cómo se llama eso al final de la historia? Idolatría. Porque, listo, tal vez ya no adoras una pieza de madera, de metal, de oro, de lo que sea, pero te volviste tú el centro de tu universo. El proyecto más importante de nuestra vida terminó siendo en que nadie se entere de lo que yo llevo aquí dentro. Porque el día que alguien que se entere de esto me van a rechazar. Y por eso la vida nos ha pesado tanto. Idolatría nos separa de Dios. Y creo que esto lo hemos escuchado muchas veces. Y yo le decía, ayer que estábamos hablando, yo le decía, amor, yo pienso que es muy importante expresar esto porque por lo menos yo crecí así. Tú tienes que hacer esto porque Dios dice y punto. Pero yo nunca entendía el por qué Dios me pedía hacer ciertas cosas. Yo solamente lo veía como un Dios autoritario que me decía qué hacer y que yo tenía que obedecerlo porque si no, venía, mejor dicho, no venía la bendición. Y yo quería la bendición de Dios. Entonces yo decía, bueno, Dios dice esto, vamos a hacerlo. Y si alguien me decía, ¿y por qué No sé, pero hazlo. Pero para mí fue tan importante empezar a preguntarle cosas a Dios sobre aquello que no entendía y que Dios me dijera, hijas, por esto. Y yo pienso que este tema de no hay otro Dios que debería ocupar el lugar de nuestro corazón, aparte de Él, el que nos creó, no porque sí,
sino sencillamente porque Él es el único que puede llevar el peso de lo que nosotros somos y puede llevarnos a mucho más. No hay otro Dios que pueda hacer eso. Hay otro Dios que simplemente está buscando complacerse a sí mismo, pero nunca tu bienestar. Hay un Dios que entregó absolutamente todo y dejó de ser el bueno y se convirtió en el malo solamente por nuestro bienestar. No hay otro Dios que pueda hacerlo. Aún ni siquiera nosotros muchas veces lo vamos a hacer por nosotros mismos. Entonces, dejar el lugar de Dios por otro para que otro lo reemplace y empezando que seamos nosotros mismos es algo que nos va a destruir poco a poco. Es un peso demasiado grande. Dios nos creó para ser reales porque allí hay libertad. Qué lindo poder vivir en libertad, qué lindo incluso salir de la mentira que nos hemos creado nosotros mismos de que yo soy así y punto y me tienen que aguantar. No, ¿por qué soy así? Porque es que yo viví esto, estoy tratando de levantarme, no he podido y por eso sigo bregando con esto. Yo hace como 15 días vino una amiga y dio una clase acá, de unas clases que tenemos de sanidad. Y ella, yo estaba haciendo otras cosas, pero llegó un momentico y me sentí, y ella dijo algo que a mí me encantó, y yo te lo compartí hace unos días, y ella decía, antes de casarme, yo le dije a mi esposo, tú y yo nos vamos a casar, y yo lucho con esto. Si tú y yo nos vamos a casar, tú me tienes que decir que vas a amarme a pesar de esto que yo te estoy diciendo de mí. ¿Qué tal si todas las relaciones comenzaran así? Heavy. ¿Qué tal si amistades o noviazgos, matrimonios empezaran así? Esta es la carta sobre la mesa. Yo he tenido problemas con la pornografía. Eso no es fácil decirlo. Pero ¿qué va a pensar de mí? Lo pierdo. Volvemos a lo mismo, temor al rechazo. Yo lidio con la ira. Yo lidio con la imagen. Me he acostumbrado a llevar el peso de la imagen y me importa demasiado lo que piensen de mí. Estoy tratando de levantarme de eso. Esta es mi carta sobre la mesa, tenme paciencia. Si decides aceptarme, tenme paciencia. Porque muchas veces me voy a preocupar en exceso por lo que otros digan de mí. Es el verdadero compromiso al final de... Y eso es lo que te va a hacer sentir tranquilo de que alguien decidió amarte a pesar de... Y no el miedo de con quién está y por qué hace esto. Porque decidió amarme a pesar de mí. Y eso tampoco es una licencia porque yo soy así y me aceptas el resto de la vida así. No, es que solamente cuando tú puedes ser real y te das cuenta que a pesar de mostrarte tal cual como eres, no te rechazan, es la única forma de poder experimentar la gracia de Dios. Porque de eso se trata la gracia de Dios. Y yo llegar a la oración y decir, Señor, estoy que tiro a Paula por la ventana. Por ejemplo, los hombres me van a entender, ¿verdad? Cuando llega un punto en la semana donde tal vez estás muy tenso, ¿verdad? No es broma. Lo dije de esa forma, pero no es broma. Igual eso pasa. Y pasa de allá para acá también. No puede pasar con cualquier persona. Más cerca de la ventana he estado yo que tú, seguramente. Pero yo puedo decirle, me siento así porque es que ella, y me desahogo. Y te aseguro que cada vez que lo he hecho, empiezo a ver cómo Dios, de vuelta, en vez de decirme, pero mira, ten en cuenta esto, otro. Pero ¿qué pasa si yo entro con mi poker face allá a la oración y... Oh, Señor Altísimo. Ahí pongo música de fondo, Señor. Y no hablo de lo que realmente está pasando. ¿Qué pasa si vengo a este espacio y cuando les damos esos 5 minutos para que sean genuinos y reales con el que tienen al lado, tú vas a decir, uy, yo no me puedo hablar, yo ni lo conozco. Hola, y te muestra lo mejor de ti. No, muestra lo que hay adentro. Para eso es la mesa. De las cosas que a mí me gustan en la mesa es eso. Que aquí, mira, entre más genuino tú puedas ser, más yo te voy a admirar. Y yo sé que a veces en estos espacios era todo lo contrario. Entre más vamos a escondernos, mejor cristianos somos. Por favor. Ya el mundo está lleno de falsedad como para que la iglesia venga a ser otro espacio para practicar la falsedad. La pregunta es, ¿cómo podemos quitarnos ese peso? ¿Cómo soltar ese peso? Quiero partir de esta idea. Y es que, por favor, escúchenme. Si han puesto atención a algo en toda la mañana, pongan atención a esto. Nadie te está pidiendo llevar una vida falsa. Porque por lo menos y quiero ser brutalmente honesto con esto. Y es, entiendo que tal vez al entrar en una comunidad o en una empresa, tú dices, aquí la gente es falsa, no puedo ser real y me ha tocado ponerme la máscara. Pero si cruzaste esa puerta, puedes dejar la máscara afuera. Por lo menos yo la trato de dejar siempre, porque no es fácil. Y sobre todo cuando uno está haciendo esto, porque cuando uno habla de esto, tal vez ustedes están concluyendo, esta gente la tiene clara. No lo creas tanto, ¿viste? Esto me lo tengo que recordar todo el tiempo. Más ayer mismo, mientras preparábamos algo de esto, yo le decía a Paula,
una frustración que estoy sintiendo respecto a mis proyectos. Yo tengo un detalle, es que yo soy polifacético, yo sé hacer varias cosas y lo que parece una ventaja a mí se me ha convertido en una desventaja porque siento que no me he especializado en algo. Es mi tema personal, es mi brega. Y yo le decía, Paula, me siento frustrado por esto, tal, no sé qué. Y por ejemplo, decirles yo eso a ustedes acá hace parte de mi vivir en verdad. Y solamente cuando lo dije, tú me tiraste un batazo y fue, oye, pero tal vez tienes que tener en cuenta esto. Y fue como que, menos mal lo dije. Porque si yo no se lo digo a ella o a las personas con las que tengo cerca, nadie puede tirarme esa luz de vuelta. Pero ¿qué tal yo en mi casa con la máscara del buen esposo, del líder perfecto? Aquí estoy yo, ungido el Señor. ¿Verdad? A mí ese tema me molesta un poco porque, aquí pueden ser. Aquí no tienen necesidad de aparentar. Si no escucho qué es lo que Dios piensa de mí, vamos a ser siempre blanco de todo lo que otros puedan decir. Siempre va a ser más importante lo que piensen cualquier persona, cercana, lejana, lo que sea, me va a afectar. Porque tal vez no estoy escuchando qué es lo que Dios dice de mí, que es una voz certera y real. Lo segundo que podemos hacer para soltar ese peso es transparencia. Contigo, con Dios y con los demás. Aquí voy a entrar a decir algunas cositas de cada uno de esos y es, ¿por qué conmigo? Porque yo necesito reconocer qué es lo que a mí me ha traído hasta donde he llegado. O sea, ¿qué me ha traído hasta aquí? ¿Por qué he llegado hasta este punto? ¿Por qué me cuestan las relaciones? ¿Por qué siempre me pasa esto? Yo necesito reconocer, yo necesito hacer un alto en mi camino y decir, yo realmente estoy bien. Con estas mentiras que estoy construyendo, de que sí puedo, de que voy adelante, de que todo está estable en mi vida, yo estoy bien. Paula, tú estás bien, tú te sientes bien. No, bueno, entonces ahora sí puedo ser real con Dios. Porque mientras yo no sea real conmigo, yo no voy a ser real con Dios. Mientras yo construyo una relación de oración con Dios donde yo leo la Biblia, mira, yo oro desde los 10 años. Pero yo había construido una vida mentirosa. Una mentira completamente. Yo no me había dado cuenta de tantas cosas de mí porque empecé a crear tantas capas y capas que ya no veía la realidad de quién era. Se volvió confuso. Y cuando me encontraba con cosas desagradables, yo decía, ¿pero por qué? ¿Esto qué es? ¿Por qué está saliendo esto? Porque yo no había visto la realidad de quién era. Y no había podido hablar de eso con Dios. No había podido exponerme a un espejo de la verdad para que ese espejo me revelara a cara descubierta, como dice la Biblia, lo que realmente estaba pasando en mi interior. Entonces, si yo no soy real conmigo, miren, Dios va a estar así, ¿ven? Ya está llorando. Hija, por ahí no es. Hijo, por ahí no es. Me gustaría hablar de este tema contigo, pero no te lo toco hasta que tú no quieras. Necesitamos saber que hay un Dios que es la verdad y que esa verdad quiere revelarse a nosotros. Cuando empiezas a practicar la verdad, es inevitable decepcionar a un par de personas por ahí. Es inevitable sentirse incómodo. Es inevitable que uno empiece como a cuestionarse si vale la pena correr el riesgo. Pero yo te animo a que lo corras, porque vale la pena. Al final del día te das cuenta que te acuestas como con esta tranquilidad de fui genuino. El punto de todo esto es que aparentar tiene más letras que ser. Aparentar es más cansón, es más desgastante. Aparentar es la tarea que nadie nos ha pedido hacer. En cambio, ser nada más tiene 3 letras. Pero ahí está la clave de todo. Porque solamente con nuestra versión real es que Dios puede trabajar. Dios no puede trabajar sobre una versión ficticia de nosotros.